Buenas tardes, hermanos. Es un gozo estar aquí con todos vosotros y estar cantando de la fidelidad de Dios y pensar y recordar todo lo que Él ha hecho y todo lo que Él está haciendo para edificar su iglesia. Y es precisamente en esto que vamos a meditar en esta noche, que Dios está edificando la iglesia. Así que os invito a abrir vuestras Biblias en esta tarde a Efesios 2. Efesios capítulo 2, y vamos a estar viendo cómo es que Dios edifica la iglesia en Efesios 2, los versículos del 20 al 22. Antes de comenzar con nuestro tiempo en la palabra, vamos a pedir una vez más la ayuda del Señor. Oh Dios, tú eres grande y poderoso, tú eres fiel y tus propósitos siempre se llevan a cabo, porque tú eres el Dios soberano. Tú estás actuando en la historia para cumplir tus propósitos y nos maravillamos que tú en tu gran amor por nosotros nos has salvado, nos has unido a Cristo, nos has hecho parte de esta entidad llamada la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pedimos tu ayuda en esta noche para entender tu palabra, para comprenderla, para que realmente crezcamos en convicciones que eres tú y no nosotros los que llevamos a cabo la obra, que eres tú quien das la edificación, el crecimiento en la iglesia. Así que ilumina nuestros ojos en esta noche para tu gloria y para el crecimiento de la iglesia. En el nombre de Cristo. Amén. En la construcción de cualquier edificio hay principios que rigen, hay un orden que dirige lo que ocurra en este crecimiento, en esta edificación. Y si estos principios no se siguen, puede resultar en un caos tremendo. Algunos de vosotros lo habréis experimentado. Acabamos de ver algunas imágenes de la construcción de la obra aquí de este edificio. Pero tal vez en una remodelación en casa o en un lugar de trabajo, hemos visto lo que pasa cuando los principios de la edificación no se siguen. El contratista va organizando los distintos obreros, electricista, fontanería, el albañil, los pintores, cada uno con su rol, su función, para que el edificio se edifique, para que el proyecto se lleve a cabo. Pero con el paso de unos días hay un problema. Los de la fontanería han llegado preparados para seguir adelante con su obra, para instalar la plomería, para el nuevo aseo y conectarlo con el resto de la casa. Pero al comenzar su trabajo, descubren que esta pared que se tenía que demoler sigue ahí de pie. Y donde debe haber el aseo, todavía hay un lío tremendo, porque otros no han seguido este plan de este proyecto. No han seguido el orden correcto de este plan para edificar este edificio. Y después los de la fontanería, vienen los electricistas para hacer su labor, pero llegan y entienden que, mira, no tenemos ni dónde instalar las luces, no tenemos cómo terminar nuestro proyecto, y después los pintores y no pueden seguir. Y con el paso de los días, lo que se ve con claridad es que el crecimiento, la edificación de este edificio se queda totalmente estancado. No es distinto en la iglesia, porque la iglesia está siendo edificada, una edificación coordinada y llevada a cabo por Dios. Cristo es al centro de esta edificación y Él ha dicho, como hemos escuchado, yo edificaré mi iglesia.
La iglesia está siendo edificada, es parte de su naturaleza, es el propósito de la iglesia, crecer. La iglesia ha de crecer, ha de ser edificada. Y todos queremos ver que nuestra iglesia crezca, ¿verdad? Queremos que crezca en número, que nuevas personas sean salvas por la proclamación fiel del Evangelio en nuestra ciudad, en los pueblos alrededor y hasta los confines de la tierra. Y queremos también que nuestra iglesia crezca en santidad, en nuestra madurez espiritual. Queremos ser más conformados a Cristo, queremos tener más amor los unos por los otros, ser más eficaces en la proclamación del Evangelio. Queremos tener más de la presencia de Dios en medio de nosotros, obrando poderosamente para producir su fruto en medio de nosotros. Pero para que esto ocurra en la iglesia, para que la iglesia sea edificada, tenemos que seguir este orden, estos principios establecidos por Dios, sus instrucciones para que esta iglesia crezca. Y sabemos que hay muchas instrucciones para la edificación de la iglesia en el Nuevo Testamento. Hay muchas actividades y acciones que hay que llevar a cabo, que hemos de tomar en la iglesia. Pero a priori es absolutamente necesario, imprescindible entender la naturaleza de esta edificación. ¿Cuáles son los principios? ¿Qué es este orden que Dios divinamente ha decretado para que la iglesia crezca? ¿Qué es lo que rige toda la actividad que hagamos aquí en la iglesia? Porque si no entendemos estos principios fundamentales, tarde o temprano, toda la actividad, todos los ministerios que estamos haciendo intentando que la iglesia crezca, van a quedar paralizados y la iglesia no va a crecer. El resultado de no prestar atención a la instrucción de Dios y aferrarnos a este orden divino para la edificación de la iglesia va a ser que la iglesia no crezca como debe o que su crecimiento espiritual se queda estancado totalmente. Por esto, en esta tarde necesitamos prestar atención a los principios primordiales que rigen la edificación de la iglesia. Principios que se ven en nuestro texto de hoy, Efesios 2, los versículos del 20 al 22. Vamos a leer el texto. Efesios 2, los versículos 20 al 22. Donde Pablo dice que somos de la familia de Dios, en versículo 19, ahora versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Estos versículos están repletos de lenguaje de construcción, de edificación. Y en este pasaje Pablo nos está mostrando la naturaleza de la edificación de la iglesia. Nos está mostrando esto es lo que Dios está haciendo para que la iglesia crezca. Y si vamos a crecer como iglesia, son estas verdades que tienen que guiar toda nuestra actividad, todo lo que hagamos en la iglesia. Así, con este fin, en esta tarde vamos a ver 3 facetas imprescindibles de la edificación de la iglesia para que la iglesia crezca bíblicamente. 3 facetas imprescindibles de la edificación de la iglesia. Y la primera faceta que vamos a ver en versículo 20 es lo principal de la edificación. Lo principal de la edificación, porque Pablo nos dice, mirad versículo 20, que estamos siendo edificados sobre el fundamento. Pablo aquí comienza con lo fundamental, con lo principal.
este edificio, la iglesia, se construye sobre un fundamento. Porque Pablo ha estado en estos primeros capítulos hablando de las glorias incomparables de nuestra salvación en Cristo. Pero a partir del versículo 12 de capítulo 2, Pablo comienza a proclamar las glorias incomparables de los resultados de la obra de Cristo. Específicamente que Él estaba tomando a los gentiles que antes estaban excluidos del pueblo de Dios y de las promesas, muertos en sus delitos y pecados y sin esperanza, sin Cristo y sin Dios en el mundo. Y ahora por la sangre de Cristo, Dios está acercando a estas personas pecadores. Y por su muerte, Cristo ha abolido esta pared, esta ley que separaba a los judíos y los gentiles, para que ahora los dos sean unidos en Cristo y por medio de Cristo para formar una nueva entidad que se llama la iglesia. Y para nosotros, la iglesia puede parecernos algo perogrullo, porque durante casi 2000 años hemos estado hablando de la iglesia desde Pentecostés. Y así es muy fácil, hermanos, olvidarnos de que la iglesia es una gloriosa realidad que según Efesios 3, versículo 5, no se dio a conocer a generaciones anteriores antes de Cristo. Y en Efesios 3, 9, Pablo dice que este es un misterio, la iglesia es un misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, pero que ahora Dios lo ha dado a conocer por medio de sus santos apóstoles y profetas. Y Pablo fue mandado a proclamar justo esto, las gloriosas riquezas de Cristo y esta nueva realidad que se ve en versículo 18 de este capítulo. Que en Cristo, en unión con Cristo, mirad versículo 18, y por medio de Cristo, los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos ahora nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Pablo proclama a estos gentiles y a nosotros que antes éramos alejados de Dios y no podríamos entrar en la presencia de Dios, que ahora tenemos acceso directo a Él como nuestro Padre. Para que Pablo pueda decir en versículo 19, mirad el texto, que así pues ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Pablo proclama la gloriosa realidad de que los gentiles hemos sido injertados en el pueblo de Dios, adoptados como los hijos de Dios. Ahora somos la familia de Dios. Y es todo por medio de lo que Cristo ha hecho en la cruz. Pero ser del pueblo de Dios y ser de la familia de Dios no es todo lo que implica ser parte de la iglesia. Estas ilustraciones no adecuadamente revelan lo que la iglesia es. Así que Pablo en versículo 20 va a comenzar a proclamar otra gloriosa realidad, diciendo que la iglesia no solo es el pueblo de Dios, no solo es familia de Dios, sino la iglesia también es un edificio, no de piedras, sino de personas. Pablo nos muestra que la iglesia es un edificio espiritual y un edificio que dice nuestro texto que se está edificando sobre un fundamento. Mirad versículo 20. Dice, nosotros que ahora somos de la familia de Dios, también estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Lo primero que notamos en este versículo es que la iglesia está siendo edificado.
Y nosotros no somos los actores principales en este crecimiento. Este verbo edificados es pasivo. Pablo quiere mostrarnos que no somos nosotros, sino Dios que está edificando la iglesia. Es Él quien obra para dar el crecimiento en la iglesia. Pero aquí es donde llegamos otra vez a lo primordial, a lo principal en esta edificación, porque Pablo nos dice que Dios está edificando la iglesia sobre un fundamento. Hay solo una manera en que Dios va a edificar esta iglesia, y es sobre un fundamento. El fundamento que Pablo va a describir en versículo 20 es el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. La base, el cimiento sobre lo cual se edifica la iglesia, dice el texto, son los apóstoles y profetas. Y nos acordamos que los apóstoles son hombres enviados. Es lo que esta palabra significa. Son estos hombres escogidos por Cristo que eran testigos oculares de su resurrección y fueron comisionados y enviados por Cristo para proclamar su evangelio, para proclamar su palabra. Pero no solo son los apóstoles que son este fundamento, sino también los profetas. Ahora, al escuchar ese título profeta, nuestra mente nos lleva casi directamente al Antiguo Testamento, donde vemos a los profetas, los siervos de Dios que hablaron la palabra de Dios. Y podríamos pensar que aquí Pablo proclama que el fundamento de la iglesia es toda la palabra de Dios, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y en cierto sentido lo es. Pero Pablo aquí no está hablando de los profetas que escribieron el Antiguo Testamento. Y hay muchas pruebas de esto, que él está hablando de los profetas del Nuevo Pacto. Se ve con mucha claridad solo unos versículos adelante en capítulo 3, versículo 5, donde Pablo habla de estos profetas, y en versículo 4 dice que él, Pablo, entiende el misterio de Cristo. Y en versículo 5 dice de este misterio que en otras generaciones este misterio no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora ha sido revelado. Es decir, Dios reveló a sus apóstoles y a los profetas algo que los profetas del Antiguo Testamento no habían escuchado, no habían entendido. Pero dice que ahora ha sido revelado. ¿A quién? A sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Los mismos títulos que Pablo usa en nuestro versículo 20 de capítulo 2. Eran los apóstoles y profetas que recibieron revelación de Dios que antes no se conocía por los profetas del Antiguo Testamento. Y capítulo 4 luego va a confirmar esto, porque después de la resurrección y ascensión de Cristo, dice que Él dio dones a la iglesia, dando apóstoles y profetas y otros dones también. Pero el punto es que esto se trata de los profetas que fueron enviados por Cristo, quien hablaron la palabra de Cristo. Y estos profetas y apóstoles son el fundamento de la iglesia, para establecer la iglesia, plantando iglesias a lo largo del mundo conocido. Pero principalmente lo que Pablo tiene en vista aquí es su rol como instrumentos de la revelación. Es lo que hacen profetas, ¿verdad? Hablan la palabra de Dios, reciben revelación directa de Dios, y apóstoles son los que son enviados por Cristo para proclamar la palabra de Cristo. Los apóstoles y profetas son el fundamento de la iglesia por su ministerio de proclamar la revelación acerca de la obra de Cristo y la iglesia. Una revelación que tenemos escrita
en las páginas del Nuevo Testamento. Y es esa revelación que forma el fundamento sobre lo cual se edifica la iglesia. Y aquí, hermanos, entendemos la implicación para nosotros. Porque Dios está edificando la iglesia, pero Él solo edifica la iglesia sobre este fundamento establecido en las páginas de la Escritura. Y así que si queremos ser partícipes con Dios en esta edificación, si queremos que la iglesia crezca, no va a ser por adoptar medios humanos, por el pragmatismo, por filosofías o psicologías humanas. Ninguno de ellos es el fundamento sobre lo cual Dios edifica la iglesia. Solo creceremos como iglesia al comprometernos plenamente con este fundamento, con la palabra, al dedicarnos al estudio y la enseñanza de esta palabra de Dios, cuidando de nosotros mismos y nuestra doctrina, reteniendo la palabra fiel que hemos recibido. Pero esto no se trata solo de los maestros de la iglesia, se trata de todos. Todos tenemos que anhelar la leche espiritual de la palabra para que por medio de ella crezcamos. Porque esta palabra es el fundamento sobre lo cual Dios está edificando la iglesia. Pero con esto, hermanos, hay también un peligro. Y no pocas iglesias han caído en ello. Iglesias que celosamente han enseñado doctrinas del Nuevo Testamento, que con fervor han buscado aplicar las Escrituras, enseñan con frecuencia sobre la creación, sobre el orden establecido por Dios, son muy vocales, oponiéndose a las ideologías de hoy que van en contra de Dios, conservan una convicción muy bíblica del hombre y la mujer, del matrimonio, de la creación. Con frecuencia tienen clases sobre la crianza de los hijos, tienen una ética moral muy estricta. La estructura de la iglesia es muy clara y mucho más. Enseñan la Biblia, enseñan mucha doctrina, pero caen en el gran peligro de olvidar lo que Pablo sigue diciendo en este versículo, que los apóstoles y profetas son el fundamento, pero Cristo, Jesús, es la piedra angular. Lo fundamental, lo principal es Jesús. Él es la piedra angular. Y aquí Pablo está haciendo referencia a pasajes como Isaías 28, versículo 16, donde Dios dice: he aquí pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. Y otra vez en Salmo 118, versículo 22, que la piedra que los constructores rechazaron ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Estos pasajes revelan cómo los judíos rechazaron al Señor Jesús en su primera venida, pero cómo Dios le designó a este Jesús y lo puso como el centro de todo para la iglesia, como la piedra angular en la construcción del edificio que es la iglesia. Y como la piedra angular en cualquier construcción, cualquier edificio, Cristo es la primera piedra que se coloca. Y como la piedra angular es el punto referente de este edificio, por lo cual el resto de este edificio se mide y se marca, todo se relaciona, todo se conforma a Cristo. Y es así con el resto del fundamento de los apóstoles y los profetas. Ellos solo hablaron y escribieron lo que estaba conforme con Cristo, la piedra angular. Todo el edificio está creciendo en relación y solo en relación con el Señor Jesucristo.
Pero como la piedra angular, Cristo es el centro, es el fundamento, es lo principal, porque es su obra que ha dado inicio a este edificio. Es en Él que hemos sido escogidos y adoptados, como Pablo nos ha estado contando en estos primeros capítulos. Es por su muerte en la cruz que hemos sido perdonados y redimidos y acercados a Dios. Es por su muerte que esta pared de división se ha derrumbado para que ahora seamos reconciliados, judíos y gentiles, juntos como el pueblo de Dios y familia de Dios. Es por su resurrección que ahora tenemos esta herencia con Dios y hemos sido reconciliados con Él para ahora llamarlo Padre. Y solo es en unión con Él que una persona se añade a este edificio, la iglesia. Puede ser que estés aquí hoy, que lleves un tiempo asistiendo a una iglesia, has crecido en el ambiente cristiano o te has acercado a la iglesia porque te haya gustado la comunión, la gente es amable y amorosa. Pero lo que las escrituras dicen es que si tú no has sido unido con Cristo, esta piedra angular, si no has creído en Él, en que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, si no has creído en su muerte en la cruz, su resurrección de entre los muertos el tercer día, entonces puedes estar físicamente presente entre la iglesia, pero no eres parte de esta iglesia, el cuerpo de Cristo, porque no has sido unido a Cristo, la piedra angular. Es solo en Él y por la fe en Él que hay salvación. Y puedes ser unido a esta entidad gloriosa que es la iglesia solo por Cristo y en Cristo. Él es lo principal. Y hermanos, es solo en Cristo que Dios edifica la iglesia. Y para nosotros que somos parte de esta iglesia, esto implica que si queremos que la iglesia crezca, entonces todo lo que hagamos se tiene que centrar en Cristo y en nuestra unión con Él. Cuán fácil es en la iglesia caer en rutinas, a hacer predicaciones muy bíblicas y actividades, pero que no tienen a Cristo como el centro. Porque realmente no se trata aquí solo de tener enseñanza expositiva y precisa, impartir conocimiento bíblico. No se trata de solo tener ministerios y servicios muy ordenados. Incluso no se trata solo de que todos los miembros tengan sus vidas muy ordenadas, matrimonios perfectos desde afuera, todos sabiendo cómo criar a sus hijos. Esto no es lo principal. Se trata de Cristo y de una unión vital con Cristo, la piedra angular. Él es el fundamento. Y hermanos, si tenemos este fundamento, todo lo demás va a resultar. Pablo es un gran ejemplo de esta realidad en la práctica. Unión con Cristo permeaba su enseñanza. Cuando él exhortaba a los hermanos a crecer en santidad, simplemente les hablaba de la obra de Cristo y cómo ellos en unión con Cristo habían muerto al pecado y ya no eran esclavos al pecado y cómo habían resucitado con Cristo para ahora tener nueva vida y andar en esta nueva vida. Cuando les habló del matrimonio, fue a la luz de la relación entre Cristo y la iglesia. Cuando les habló de su relación los unos a los otros, siempre fue como miembros del cuerpo de Cristo. Siempre al fondo y como fundamento de la enseñanza de Pablo fue la unión con Cristo. Cristo, la piedra angular. Porque es solo sobre este fundamento, Cristo, la piedra angular, que la iglesia va a crecer. Y Pablo dice en 1 Corintios 3 que si uno edifica sobre este fundamento de manera inconsistente con este fundamento, es decir, no de acuerdo con Cristo,
Dice en 1 de Corintios 3 que su obra será consumida. No producirá crecimiento verdadero. ¿Por qué? Porque Dios edifica la iglesia sobre este fundamento, quien es Cristo. Hace poco tiempo en Australia, un nuevo edificio que se componía de más de 900 apartamentos o pisos fue edificado y fue loado por su diseño impecable, de lujo, interiores con suelos de madera, mármol por todos lados, una plaza comunitaria con piscina y restaurantes y ocio. Pero antes que se pudiese usar, se descubrieron problemas con el fundamento, con el cimiento, por uso de un elemento defectuoso. Este edificio se había edificado sobre un fundamento incorrecto y no valió nada y la construcción se detuvo. Hermanos, Dios está edificando la iglesia sobre el fundamento de Cristo y los apóstoles. No dependamos de otro fundamento defectuoso. Edificamos solo sobre este fundamento que Él ha establecido. Y este versículo nos dice que Dios edificará la iglesia. Pero segundo, hay otra faceta imprescindible para la edificación de la iglesia y es el proceso de la edificación. El proceso de la edificación. Y vemos esto en los versículos 21 al 22 y son dos versículos paralelos y ambos versículos tienen una parte A y una parte B. Y en la parte A de estos dos versículos vemos el proceso de la edificación. Mirad, el versículo 21 dice, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo. Y versículo 22 amplía esa idea diciendo, en quien también vosotros sois juntamente edificados. Y luego vamos a ver la parte B de estos versículos, muestra el propósito. Versículo 21, la segunda parte, dice que es para ser un templo santo en el Señor. Versículo 22, para morada de Dios en el Espíritu. Y primero vemos el proceso de la edificación en la parte A, porque Pablo dice que todo el edificio va creciendo. Este es el verbo principal aquí, una palabra que implica crecimiento orgánico. No solo se trata aquí de aumento en número, sino el crecimiento individual de las partes. Ahora, ¿cómo es que va creciendo este edificio? ¿Cuál es el proceso de este crecimiento? Pablo da la respuesta cuando dice que todo el edificio va creciendo bien ajustado. Hay un fenómeno con los adolescentes, y fue así en mi caso también, seguro que para algunos de vosotros, que cuando teníamos esas edades y después de un día en el cole o en el instituto, llegamos a casa y nuestras madres nos preguntaron, ¿qué tal el día? Y durante el día se podría haber caído rayos del cielo, pero siempre nuestra respuesta fue que, bien. Una manera de decir nada con solo una palabra. Una respuesta universal que reduce un mundo de eventos en el día a solo 4 letras. De la misma manera, esta traducción en el castellano reduce un mundo de significado a solo una frase insignificante como bien ajustado. Porque la palabra que Pablo usa aquí significa mucho más. De hecho, Pablo tuvo que inventar
una palabra, combinando 3 palabras para poder comunicar la realidad del crecimiento del cuerpo. Una palabra que enfatiza la interrelación de las partes del edificio, que aunque son todos distintos, son juntados para formar una unidad. Y la imagen que se comunica es como de una construcción con piedras individuales. Estamos acostumbrados hoy a ladrillo, a construcción con ladrillo con piedras que han sido cortadas para ciertas medidas y que luego son juntados con una mezcla, una argamasa, pero no siempre ha sido así, ¿verdad? Y lo ves al salir al campo aquí en España. Los cercados de piedra suelta. Y el proceso para edificar una cerca así implica recoger piedras de todo tipo, de todo tamaño, e ir seleccionando las piedras por cómo se encajan los unos con los otros. Tomarías una y la colocarías y buscarías otro que para bien con la primera, y si esa no sirviera, la tirabas para buscar otra que sí se encajaba. Y así ibas juntando las piedras para formar esta estructura fuerte y estable. Esta es la imagen que esta palabra comunica, indicando cómo muchas partes son unidas para formar una sola estructura. Y no es una cohesión suelta, sino Pablo usa una raíz que se trata de una coyuntura. La idea es que estas partes se juntan perfectamente en esa estructura. Y Pablo dice que esto es lo que está ocurriendo en la edificación de la iglesia. Aquí nos reunimos un grupo de distintas nacionalidades y países, distintos idiomas, distintas clases sociales y trabajos y trasfondos y gustos, y somos muy distintos en muchas maneras, pero todos estamos siendo unidos a un solo edificio espiritual que es la iglesia. Y no solo nosotros, Pablo enfatiza aquí para los efesios que ellos son solo una parte en esa edificación que también involucra a los judíos. Versículo 21 habla de cómo todo el edificio, cada parte está siendo juntado perfectamente. Y versículo 22 dice: también vosotros sois juntamente edificados. Otra palabra compuesta que comunica la idea de 2 partes siendo unidos, construidos inextricablemente, gentil y judío. Pablo comunica que Dios está salvando, está obrando en muchos lugares del mundo, y gente de toda lengua, tribu y nación está siendo juntamente edificada para ser parte de esta iglesia universal. Qué gran realidad, hermanos. Somos parte de un edificio que se ha formado a lo largo de casi 2000 años, compuesto de un número incontable de personas, cada uno con sus dones y particularidades, pero cada uno con su rol, cada uno perfectamente colocado en este edificio para que los propósitos de Dios para la iglesia se lleven a cabo. Para que, como Pablo dice en Efesios 3:10, la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Puede parecernos que somos una minoría, un grupo pequeño en un país grande, pero no podemos olvidarnos de que somos parte de este edificio enorme y que estamos siendo seleccionados y colocados perfectamente para que la iglesia, no solo esta iglesia local, sino global, cumpla su propósito. Y esto debe de animarnos, hermanos, a considerar las fronteras más allá de nuestra zona, nuestra región, nuestra nación, y pensar en cómo el Señor quiere usarnos para el crecimiento global
de este edificio que es la iglesia. Porque Él está edificando su iglesia. Es lo que Pablo quiere enfatizar aquí. Tanto el verbo bien ajustado en versículo 21 como juntamente edificados en versículo 22 son otra vez verbos pasivos. Muestran otra vez que no somos nosotros, sino otro que da el crecimiento. Es Dios quien está escogiendo estas piedras vivas desde la eternidad pasada. Los ha elegido. Es Él quien nos ha predestinado para ser parte de la iglesia, que soberanamente ha obrado en la historia para que naciéramos y para que escucháramos el Evangelio, donde y cuándo lo escuchamos. Y es Dios quien obró soberanamente para salvarnos, dándonos el nuevo nacer a personas como tú y yo, muertas en nuestros delitos y pecados. Y Él nos salvó y ahora nos ha injertado como piedras bien colocadas en la iglesia. Y ahora que estamos en la iglesia, es Dios quien sigue dando el crecimiento. Es su obra. Dios es quien obra poderosamente en la iglesia para este crecimiento. Y Él lo hace, dice el texto, en Cristo. Él es la piedra angular. Versículo 21 dice, es en Él, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo. Versículo 22 es Cristo el Señor, en quien también somos juntamente edificados. Dios edifica la iglesia en Cristo. Dios escoge personas para la salvación y ahora está injertándolas, uniéndolas a su Hijo. Cristo dice que nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae, no lo arrastra. Y la realidad es, hermanos, Dios sigue obrando, arrastrando a pecadores para que vengan a los pies de Cristo para la salvación. Él sigue obrando para que esta iglesia crezca. Es Dios quien edifica la iglesia. Qué glorioso que la edificación de la iglesia no depende de nosotros, sino de Dios. Sí, tenemos cada uno de nosotros nuestro rol en el cuerpo. Cristo ha dado, veremos en capítulo 4, Cristo ha dado dones a cada uno, roles a cada uno, y solo es cuando todos los miembros del cuerpo estén funcionando según su funcionamiento adecuado que el cuerpo va a crecer. Todos tenemos nuestro rol y función, pero como Pablo va a decir en 1 Corintios 3:6, yo planté, Apolos regó, pero ¿qué dice? Dios ha dado el crecimiento. La edificación es de Dios y por el poder de Dios, por esa realidad, pero esa realidad, hermanos, no nos hace perezosos o pacíficos en el servicio, sino al contrario, nos mueve a trabajar, a servir con gozo, con confianza, porque sabemos que Dios va a dar todo el crecimiento del cuerpo según su plan. Solo buscamos ser fieles con el servicio que nos ha dado. Puedes trabajar duro en la predicación, descansando que el resultado vendrá del Señor. Puedes proclamar el evangelio a tus vecinos, a las personas alrededor que no le conozcan, sabiendo que es Dios quien va a salvar a los a quien Él ha elegido. Él los va a traer, porque Él es quien edifica la iglesia. Y es olvidar esta realidad que ha llevado a multitudes de iglesias a dejar de seguir el proceso que vemos aquí, el proceso de la edificación, y para crear sus propios medios de crecimiento, actividades y ambientes y conciertos y celebraciones y llamadas al altar y liberalismo y luces y humo y mucho más. Y puede parecer en estos momentos que hay crecimiento numérico, que puede haber más personas asistiendo a un culto dominical en cierto lugar. Pero con todo esto, la iglesia
de Cristo no está siendo edificado. Porque se han olvidado que es Dios quien soberanamente obra y salva, que es Dios que da el crecimiento, no por los medios humanos, sino por Cristo, la piedra angular, Cristo crucificado y Cristo predicado. Hermanos, no confiemos en nuestros esfuerzos o estrategias, confiemos en Dios, quien soberanamente edifica la iglesia en Cristo. Pero finalmente, Pablo nos va a demostrar en este pasaje el propósito de la edificación. El propósito de la edificación. Porque en la parte B de estos dos versículos, Pablo nos proclama que la iglesia está siendo edificada para algo, con un propósito. Mirad versículo 21. Dice que en Cristo Jesús todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Hermanos, la iglesia no es una ameba amorfa, no es un edificio sin planes. Pablo dice que hay una dirección a este crecimiento. Hay un diseño definitivo para esta iglesia, no establecido por el hombre, sino por Dios. Y el propósito de Dios para la iglesia de Cristo es que sea un templo. El templo es donde un Dios manifiesta su presencia. Y los efesios habrán entendido esto bien, porque su ciudad fue lugar para el templo más importante en este momento en la historia. Una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Diana o de Artemisa. Un edificio impresionante en su día. Supuestamente la grandeza del templo mostraba la grandeza de esta supuesta diosa. Hannah y yo pudimos visitar Éfeso este verano pasado y solo queda una columna solitaria de pie, mostrando la grandeza de esa diosa. Pero aunque ellos viviesen al lado de este templo a Diana, Pablo aquí no habla de ello. Pablo quiere que sepan que la iglesia es el templo del Dios verdadero, el Dios de los cielos y la tierra, y un Dios en cuya presencia antes no podían entrar, antes de Cristo, porque hasta Pentecostés los gentiles no podrían entrar en el templo. Dios había escogido a Israel. Estaba obrando por medio de Israel, revelándose y morando entre su pueblo Israel. Y sí, un proselito podría unirse al pueblo de Dios, pero nunca podría acercarse a la parte interior del templo. Tenía que quedarse fuera en la corte o la plaza de los gentiles. No podrían, ni mucho menos, entrar en lo que es el lugar santísimo para estar directamente en la presencia de Dios. Esto fue solo para el sumo sacerdote y una vez al año. Pero cuando Jesucristo, el sumo sacerdote, entró en el lugar santísimo, ofreciéndose a sí mismo como sacrificio que quita el pecado, Él abrió un nuevo camino por su cuerpo, por medio de Él, para que ahora Pablo pueda decir en Efesios 2:13, que vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Y mirad versículo 18 otra vez, que por medio de Él, por medio de Cristo, los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Por medio de Cristo, toda la iglesia, todo creyente, ahora tenemos acceso directo a Dios. No en un templo físico donde tenemos que acudir cada año, año tras año, para ver a Dios. Porque Pablo nos recuerda aquí que nosotros somos el templo. Dios mora en nosotros por medio de Cristo.
dice versículo 21 que es para ser un templo santo en el Señor. Qué gloriosa realidad, hermanos. El propósito de la iglesia es ser el templo de Dios. Por nuestra unión con Cristo, el Dios del universo ahora mora en nosotros individualmente y corporativamente como iglesia. Y mirad versículo 22, Pablo les dice a estos gentiles y a nosotros que ellos están siendo juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Desde Génesis vemos el plan de Dios de morar entre su pueblo, como Él andaba en el jardín con Adán y Eva. Y vemos en Apocalipsis 21, 3 veces en el versículo 3, que el propósito de Dios es tener su morada entre su pueblo, que Él morará entre los hombres. Pero Pablo aquí nos proclama la gloriosa realidad de que ahora Dios está morando en nosotros por el Espíritu. En nosotros que antes estábamos muertos en delitos y pecados, hijos de ira, rebeldes contra Él, que todavía seguimos cada día pecando contra Él. Pero en el plan soberano de Dios, en su diseño perfecto, Él ha hecho este plan. El Dios que es más alto que los más altos cielos ha hecho su plan para hacer su morada, no con nosotros, sino en nosotros, la iglesia. Y Él mora en nosotros por el Espíritu. Y Él está edificando la iglesia con este fin. Somos el templo del Dios Santo. Y por esto Pablo dice que estamos siendo edificados para ser un templo santo en el Señor. Bajo el antiguo pacto entendemos que el tabernáculo y luego el templo fueron santificados por la sangre de sacrificios antes de su uso. El altar, los utensilios, los sacerdotes, todo fue santificado, que significa que fue apartado del pecado, de lo inmundo y apartado a Dios para servirle, para su gloria, para ser totalmente dedicado a Él. Y la iglesia ha sido santificada por la sangre, por el sacrificio de Cristo. En el momento de nuestra salvación hemos sido apartados del pecado y consagrados a Dios para ser un templo santo. Es el propósito de Dios para nosotros. Nos está edificando para ser ese templo santo. Es lo que quiere para la iglesia, hermanos, que seamos santos, una santa morada para Él, un pueblo purificado, apartado del pecado, dedicados a Él, plenamente a Él y su gloria. Una casa digna, adecuada para el Dios Santo. Podemos hacer muchas cosas en la iglesia, pero no se trata tanto de lo que hagamos en servicio a Dios como lo que somos en semejanza a Dios, en santidad. Podemos hacer mucha actividad, podríamos crecer en número, pero si la iglesia va a crecer verdaderamente, tenemos que alinear todo lo que hagamos con este propósito de Dios para la iglesia. Hemos de ser una morada santa para Dios en el Espíritu. Y ahí nos acordamos que es por medio del Espíritu que Dios mora en nosotros, que tenemos su presencia en nosotros. Aquí en este versículo vemos la obra del Dios Trino, pero también entendemos, hermanos, que es por el Espíritu que estamos siendo edificados, moldeados, transformados para ser esta morada santa para Dios. El Espíritu Santo es el agente de nuestro crecimiento en santidad. Es Él
quien usa la palabra de Dios para transformarnos a la imagen de Cristo. Al contemplar a Cristo en la palabra, la Biblia nos dice que el Espíritu nos va transformando más y más a la imagen de Cristo. Bajo este nuevo pacto es Él quien obra poderosamente en nosotros para hacernos andar en los caminos del Señor. Y otra vez podríamos hacer mucha construcción, muchas reformas, intentando reformar nuestras vidas, conformarnos a algunos estándares, incluso guiados por principios bíblicos, pero podemos ser como los fariseos, incluso muy celosos de guardar la ley, pero eso no es lo que trae verdadera santidad. Eso no es lo que va a hacer que seamos un templo santo para el Señor. Solo es por el Espíritu de Dios morando en nosotros, obrando poderosamente en nosotros, que la iglesia va a crecer para ser un templo santo para el Señor. Y la implicación aquí es, hermanos, que si queremos que la iglesia crezca, que tenemos que dejar nuestra autodependencia, pensando que nosotros mismos podemos hacernos santos. Si la iglesia va a crecer, solo va a ser en dependencia humilde en la obra del Espíritu en medio de nosotros, dando esta vida espiritual, esta santidad vital. No dependamos de estrategias humanas, solo el Espíritu nos puede transformar para ser una morada santa, un templo santo para el Señor. Así que como congregación tenemos que responder rogando que el Espíritu obre en nosotros, que nos ayude cada día a anhelar más y más esa santidad, esa conformidad a Cristo, para que cumplamos el propósito de Dios para la iglesia, para que seamos un templo santo para el Señor. Este es el propósito de Dios. Y si nosotros buscamos otros propósitos, la iglesia no va a crecer. En la construcción de una casa, en un momento, un contratista envió varias revisiones de los planos de arquitectura a los correos electrónicos de varios albañiles, varios contratistas. Pero uno de ellos se le olvidó abrir su correo. ¡Qué error! Y no vio la última revisión del plan. Y resultó que después de unos días de construcción, una pared apareció donde no debía haber aparecido. Y unas escaleras no estaban donde debían haber estado. Y pronto todos los constructores se quedaban parados porque uno de ellos no había seguido este plano de arquitectura. No había seguido el guía. Que esto no ocurra entre nosotros, hermanos. Que sigamos este plano de arquitectura que Dios nos ha dado en las Escrituras. Que construyamos sobre el fundamento que encontramos aquí en las Escrituras. Cristo Jesús siendo la piedra angular. Que busquemos el crecimiento de la iglesia, no por nuestros esfuerzos, no por nuestras buenas obras, sino dependiendo totalmente del Dios poderoso que obra para el crecimiento de la iglesia. Confiemos plenamente en Él, que Él va a añadir a su iglesia, dando el nuevo nacer, salvando a personas, que Él va a obrar en nosotros por su Espíritu, para que seamos un templo santo en el Señor. Y si estamos haciendo esto, hermanos, este texto nos dice que la iglesia será edificada. Oramos. Dios, gracias por tu palabra. Hay verdades aquí tan grandes que nos
encontramos con dificultad para comprender totalmente lo que implica que tú moras en nosotros y queremos entender estas verdades con más profundidad y te rogamos que tú nos des una comprensión mayor de lo que tú estás haciendo, que nos lleves a una dependencia mayor en ti, en tu espíritu, para producir el crecimiento. Y oh Dios, a la misma vez que vemos nuestra necesidad para que tú obres en medio nuestro, te damos las gracias por cómo has ido dando el crecimiento, por cómo tú has ido edificando tu cuerpo. Señor, ayúdanos a ser fieles a ti, a tu palabra, ayúdanos a predicar fielmente a Cristo y a Él crucificado, la piedra angular, y que toda nuestra vida como iglesia se centre en Él, para tu honra y gloria y para el crecimiento de la iglesia. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.